quieren prácticamente seguir viviendo del pueblo. En el país ya no hay cavidad para esto. Decía contundente Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter. Con el anuncio del próximo cambio de propietarios de Citibanamex, voy a estar muy atento a la integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante patrimonio cultural que la integra. En mi opinión, debería pasar a propiedad nacional para su preservación. Y luego, incluso Pablo Gómez de la UIF decía que por qué no se hacía público-privado, ¿no? Mismo Marcelo comentaba, podría ser una retribución al enorme e injusto apoyo que hemos dado los contribuyentes con los cuantiosos pagos anuales para cubrir los pagarés IPAF, mejor conocidos por FOA-PROA. Para esta nueva generación, estos jóvenes de ahora, el FOA-PROA prácticamente fue el saqueo más grande, el fraude más grande en la historia del país, consumado obviamente por estos gobiernos neoliberales, el PRI, el PAN, estos gobiernos que siempre parece ser han estado aliados, ¿verdad? Decía legal pero inmoral que no se hayan pagado impuestos en venta de Banamex a Citigroup. AMLO, porque ya apareció en la mañanera y los puso como chancla, añade que Roberto Hernández ya había trabajado con Francisco Gil Díaz y le recomendó a Vicente Fox lo nombrara secretario de Hacienda. Mire, esto es parte de lo que ha ocurrido justamente en la conferencia mañanera en la que ya aparece el jefe del Ejecutivo. Y Banamex hubiese comprado a Citigroup en Estados Unidos, tenía que haber pagado los 3,000 millones de dólares. Aquí es importante decirlo, o sea, no es anclarnos en el pasado, pero si no aprendemos del pasado, pues no nos va a ir bien, ni en el presente ni en el futuro. ¿Quién era secretario de Hacienda cuando se iba a cabo esa operación? Francisco Gil Díaz, que había trabajado con el dueño principal de Banamex, Roberto Hernández. Primero había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas y luego trabajó con Roberto Hernández. Y luego Roberto Hernández se lo recomienda a Fox y Fox lo nombra secretario de Hacienda. Y cuando se lleva a cabo esta operación, él era el secretario de Hacienda. Cubren las formas también, diciendo de que no podía participar él en el proceso de compra-venta por cuestiones de intereses, pero al final el resultado es que no pagaron los impuestos. Y siempre alegan de que fue legal. Y yo digo, sí, fue legal, pero inmoral. Sí, porque obviamente pues todo parece ser que tenían como las leyes a modo, ¿no? Esto del FOA-PROA pues prácticamente es un mecanismo, ¿no? Que vino a rescatar a estos bancos. El presidente López Obrador ha mencionado la palabra FOA-PROA y pues sí, prácticamente detalla que en tiempos de crisis se estimula más la voracidad y hambre de robar. ¿Qué es esto? Este fondo bancario de protección fue un fondo creado en el país en el año de 1990, esto con el objetivo de tener un colchón de dinero en caso de enfrentar una crisis económica. 4 años después, en el 94, se registra la peor de todas las crisis financieras y una de las más graves en la historia del país. Todos estos créditos solicitados por los ciudadanos para comprar una casa, un auto,
entre otros, se vuelven impagables y se desata una afectación nacional de las familias y los negocios. Se pierden alrededor de 400 mil millones de dólares en reservas y se pidieron préstamos muy elevados al famoso Fondo Monetario Internacional para cubrir las deudas con el extranjero. Por esto, el gobierno del país decide activar el FOBAPROA, con la que se pudieron comprar deudas a los bancos y garantizar los ahorros de miles de personas. Esto durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce. Se avala que el rescate bancario se transformara en una deuda pública. La medida generó polémica entre los especialistas. Hay quienes dicen que sirvió de mucho, ya que apoyó a cientos de cuentavientes y además de que sin el rescate del FOBAPROA, decenas de personas hubieran perdido sus bienes y los bancos se hubieran ido a la quiebra. Otros desaprobaron la decisión y consideraron que el gobierno apoyó a instituciones bancarias al comprar basura financiera como créditos incobrables. Este FOBAPROA no solo fue el rescate, sino lo que se robaron los llamados hombres de negocios y funcionarios públicos. Se diseña una medida de apoyo y decía: no estamos de acuerdo, mencionaba el presidente López Obrador en la conferencia mañanera. Esto es parte de lo que venía siendo el FOBAPROA, inclusive hablando de los impuestos, el mismo presidente afirma que ahora sí se van a pagar impuestos por la venta de Banamex y lamentó que autoridades y legisladores estuvieran al servicio de los que mandaban. Era una camaradilla, ahí era un grupo de ampones. Muchísimos legisladores se dedicaron a eso, estaban al servicio de los que mandaban en México y ajustaron todo el marco legal para beneficio de una minoría, sin importarle el pueblo. Es más, en contra del pueblo, en contra de la economía popular, porque esto del FOBAPROA pues significa quitarle beneficios al pueblo. Es tener menos dinero para la educación pública, menos dinero para la salud, menos dinero para el desarrollo. Esa es la diferencia que hay ahora. Entonces, si se vende, como va a suceder, Banamex, nosotros vamos a cobrar los impuestos. Depende de la cantidad en que se venda, se está hablando de 30,000, 40,000 millones de dólares, a lo mejor es mucho, quién sabe, va a haber una licitación y lo que queremos, además de que vamos a cobrar los impuestos y esto va a ingresar a la hacienda pública y va a ayudar al desarrollo del país, además de eso, lo que queremos es que se mexicanice el banco. Ya dije, no somos chauvinistas, no estamos en contra de extranjeros, pero sí se obtienen ventajas si el banco está en manos de mexicanos, porque las utilidades, por lo general, de los bancos extranjeros se van de México. Ahí está, contundente mensaje para estos banqueros, ¿verdad? Un FOBAPROA activado por el PRI, 15 recuerdos imborrables del PRI en los últimos 50 años, amigos, lo de Tlatelolco, el halconazo, el defenderé el peso como un perro, el negro Durazo, la renovación moral, ¿verdad? Uno de los lemas de campaña de Miguel de la Madrid fue la renovación moral. Con ello se trató de limpiar las dependencias y terminar con los actos corruptos de los funcionarios que incluían lujos, nepotismo, beneficios económicos en las más altas esferas de la política. Sin embargo, muchos años después de dejar la presidencia
de la Madrid reveló en mayo del 2009 que su gobierno toleró la corrupción de Joaquín Hernández Galicia, el ex líder del sindicato petrolero. La fragmentación del PRI cuando nacía aquel Frente Democrático Nacional, ¿no? Lo de Colosio, amigos, lo de Ruiz Massieu también, la detención de Raúl Salinas de Gortari, la crisis en esos primeros días del gobierno de Ernesto Zedillo cuando sale lo del FOBAPROA, aquella situación de Aguas Blancas también, ¿no? Aquel 28 de junio de 1995, ¿no? Lo de Acteal, la represión de Atenco, el gober precioso, Mario Marín, el exgobernador de Puebla, que se vio involucrado en este escándalo aquel 14 de febrero de 2006, donde el periódico La Jornada da a conocer la conversación entre él y Kamel Nasif, ¿no? Y el desalojo en Oaxaca. Un PRI que viene arrastrando un pasado muy oscuro, en el que Alejandro Moreno dice que el PRI aprendió ya de sus errores. Gracias por llegar hasta este minuto del video. Le voy a agradecer como siempre su likecito, su suscripción al canal y que active la campanita de notificaciones. Para nosotros, muy importante, su apoyo. Suscríbase al canal si nos ve a través de YouTube. No deje de compartir, pero lo más importante es su comentario. Señoras y señores, cuídense mucho. Soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente video. Adiós.